Génesis capítulo 35. Voy a leer un versículo, unos dos versículos de este pasaje. Génesis capítulo 35. Dijo Dios, versículo 1, a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Note lo que dice: al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Si usted conoce la historia de Jacob, lo que se conoce después como Israel, que Jacob, hermanos, antes de que él hiciera este compromiso con el Señor, él estaba en angustia. Hubieron dos circunstancias difíciles en este contexto inmediato de Génesis de Jacob. Y uno fue cuando Jacob huía de su hermano Esaú, y otro fue cuando él descendió a Siquem. Ahora, hermanos, de la misma manera que Jacob buscó a Dios en su angustia, hizo compromisos con Dios en el día de su angustia, de la misma manera, hermanos, tristemente muchos de los que nosotros hoy en día somos salvos, somos cristianos, conocimos a Dios en momentos de dificultades. Dios tiene que permitir alguna circunstancia difícil para que usted pueda volverse a Dios. Ahora, muchos somos cristianos hoy en día. Ahora, si usted está escuchando esta transmisión y está en angustia por la situación económica que hay, la crisis económica que va a haber después de esto, y le asusta, y que en medio de esta situación usted está escuchando la palabra de Dios, qué bueno. Qué bueno, este mensaje que voy a predicar es para usted. Pero usted, cristiano, que ya fue salvo y experimentó las ricas bendiciones de Dios, pero que muchas veces cuando todo estaba bien, cuando había trabajo, había salud, teníamos aquí la iglesia, y usted empezó a menospreciar y a descender, hermano, pero a través de esta circunstancia, como que Dios le está hablando, este mensaje es para usted también. Yo quiero predicar este mensaje basándome en la vida de Jacob, que he titulado: ¿qué vamos a hacer después de la crisis? ¿Qué vamos a hacer después de la crisis? Vamos a orar. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo esto, pero nosotros tenemos que conocerte más, amarte más, servirte más. Señor, yo quiero que en medio de esta situación podamos sacar provecho al máximo para que muchas personas te conozcan. Señor, a la vez, poder que muchos cristianos, Señor, puedan ser restaurados. Permítenos, Señor, renovar nuestros compromisos contigo en este día. Y que, por favor, sabemos que tú vas a quitar esto cuando tú quieras. Tú eres soberano. Pero que si a través de esto, de esta situación, de esta crisis, de este virus, de esta pandemia, Señor, muchas personas más puedan conocerte, entonces, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Señor, cumple tu propósito por el cual estás permitiendo esta situación. Gracias por escucharnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jacob, hermanos, uno de los patriarcas, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hermanos, experimentó muchas circunstancias difíciles en la vida. Miremos el contexto histórico de la vida de Jacob. Génesis 28, versículo número 16. Dice la palabra de Dios que Jacob se encontraba en un lugar maravilloso. Ese lugar se llamaba Betel. Dice la Biblia en Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aunque era luz, era nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, mire, voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es interesante que Jacob, en este lugar llamado Betel, fue que encontró al Señor. Jacob no encontró al Señor, él no aceptó, no recibió al Señor como su Salvador, sino fue en un momento que estaba en una angustia. Recuerde que Jacob venía, cuando él dice este viaje, quiere decir que él fue, en otras palabras, lo echaron, él salió de su casa porque se encontró con un grave problema, se encontró huyendo de su hermano Esaú. Génesis 27 y 41. Génesis 27 y 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Usted sabe la historia, que Jacob, que su nombre significa engañador, él se hizo pasar por Esaú. Y usted sabe la historia de que él le vendió primeramente la primogenitura de Esaú, se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Luego él, en su astucia, aconsejado por su madre Rebeca, y este sería otro tema, un mal consejo, él engañó a su padre Isaac, engañó a su hermano Esaú y le quitó la primogenitura. Y en ese momento fue que Esaú tuvo odio para con su hermano Jacob. De allí, hermano, que él le tocó salir de su casa porque Esaú estaba dispuesto a matarlo. Él había sido amenazado de muerte. Yo no sé cuántos que me escuchan hoy en día están amenazados de muerte. No hay algo más temeroso, no hay algo más triste, no hay algo que produzca miedo en nosotros, y es que alguien lo amenace de muerte. Así estaba Jacob. Y dice la Biblia en el versículo 42 de Génesis 27: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Así estaba él, hermanos. Él estaba en un peligro. ¿Sabe, hermanos? Qué buen escenario para que una persona busque a Dios. En medio del conflicto, hermanos, es cuando usted y yo nos comprometemos con Dios. Dígame si no, que cuando estamos con una enfermedad, que cuando estamos sin trabajo, que cuando estamos en una situación difícil, ahí es cuando más sensibles somos para venir a Dios. Fue allí donde él se encontró con Dios en un lugar llamado Betel. ¿Sabe, hermanos? En la angustia, busque el Salmo 86, versículo número 7. En la angustia, en el desespero, es cuando usted y yo accedemos a Dios. Que Dios bendiga esos tiempos de angustia. Que Dios bendiga estos tiempos, mis hermanos queridos. Le damos gloria a nuestro Dios por permitir esta pandemia en el mundo entero, porque es en este momento que miles de personas están llegando a los pies de Cristo. Es cuando más tenemos que aprovechar, hermanos, de que nuestros familiares escuchen la palabra de Dios. Yo estoy para servirles. Usted les puede llamar y comunicarlos conmigo, y yo voy a estar dispuesto, hermano, y los colaboradores que tenemos aquí en la iglesia, para predicarles el evangelio. Conecte los hermanos a nuestros cultos en línea para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Dice el Salmo 86, versículo 7, dice: en el día de mi angustia, ¿qué dice?
te llamaré, porque tú me respondes. No sé cuál sea su situación. Qué bueno que si usted está con miedo, si usted está con una angustia terrible, déjeme decirle que el Dios que yo le estoy predicando en este momento es un Dios que responde. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su angustia? Dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Salmo 118, versículo 5. Miren lo que dijo el salmista. Salmo 118, versículo 5. Desde la angustia invoqué ¿a quién? A Jehová. Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar que espacioso. No sé cuál sea su situación, pero si está angustiado y por esa razón hoy está escuchando la palabra de Dios, déjeme decirle que de hoy en adelante va a empezar la bendición en su vida. Va a empezar la salvación. No le estoy diciendo que se quiten los problemas, pero va a tener un Dios que va a estar ahí siempre para escucharle, para responderle. Un Dios que va a estar para corregirle, para enseñarle, para guiarle, para supervisarle. Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. En ese momento Jacob, en esa angustia, él estaba desesperado. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 28. Dice que Jacob huía, estaba huyendo de su hermano Esaú. Y andando, hermano, por el camino, dirigiéndose hacia donde su mamá le dijo, hacia donde Labán, su tío, para huir de su hermano, dice que Esaú estaba allí, hermano, avanzando a este lugar. Y dice en el versículo 10 de Génesis 28 que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Note la palabra lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, ¿quién estaba ahí? Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire que en medio de esa aflicción, ahora Dios no se encuentra, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien se acerque a Él. Al contrario, Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es casualidad que esté pasando esta situación. No es casualidad que usted esté desesperado y que esté escuchando estas palabras. No, es Dios que está buscándola a usted. Él vino a nuestro encuentro a través de su Hijo Jesucristo. Se hizo un hombre y fue a la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él es el que dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahí se encontraba Jacob y con el Señor. Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová. Aquí está Dios diciéndole: mire, yo soy el Salvador. Yo soy el que perdono tus rebeliones. Yo soy el que limpio su pecado. Yo soy el que le salvo. Yo soy el que le doy vida eterna. Él es la puerta. Él es el camino. Nadie va al Padre sino es a través de Él. Él es la resurrección y la vida. El que Él cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la puerta. El que en Él cree entrará y hallará pastos. Él es el yo soy. Él es el todopoderoso. Y en medio de esta circunstancia, no busque religiones. No busque a hombres. Es hoy el día de encontrarse con Dios. Versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. A todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es a través de Israel que vino el Salvador. Cuando dice serán benditas en ti y en tu simiente, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Mesías, el príncipe de Israel, aquel que iba a dar su vida por usted y por mí. Allí se encontraba Jacob, hermanos, en este lugar. Y este lugar se llamó Betel. Dice en el versículo 19 de Génesis 28: y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó?
Betel. Qué interesante que Betel significa casa de Dios. La palabra Betel es una palabra compuesta de dos palabras. La palabra Vayib en el hebreo, que significa casa o edificio. La palabra El, la palabra hebrea para referirse a Dios. ¿Recuerda? Que muchos nombres de hombres de Dios fueron colocados el término él para referirse a Dios. Recuerda Samuel, que significa Dios oye. Recuerda la palabra Daniel, que significa Dios es mi juez. La palabra Joel, que quiere decir Jehová es Dios. El nombre Ezequiel, Dios fortalece. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová. ¿Sabe, hermanos? Que fue allí en Betel donde Jacob se encontró con Dios. Él se encontró en la casa de Dios. Qué bueno que usted haya venido a la casa de Dios. Qué bueno que usted hoy se haya encontrado con Dios en Betel. Betel es el mejor lugar donde usted y yo debemos habitar. Allí fue donde yo me encontré con el Señor hace tiempo. Fue en Betel, hermano, donde Dios me llamó. Qué lugar tan maravilloso es Betel. Algunos vienen a Betel cuando están mal, pero ¿sabe? No importa eso, lo importante es que usted haya llegado a Betel. Betel es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria. Betel estaba situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste de Ai, por el camino que va a Siquem. Betel quedaba a 30 kilómetros del sur de Silo y a unos 16 kilómetros del norte. Es interesante que en Betel ocurrieron cosas maravillosas. ¿Sabe, hermanos, que cuando Jacob se encontró con Dios en Betel, ahí Dios le bendijo? Ahí Dios, hermanos, se mostró hacia él. Y en Betel, hermanos, a Jacob y a otras personas le ocurrieron cosas espectaculares. Miren lo primero que le sucedió a Jacob en Betel. Génesis capítulo 28, versículo 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, ¿qué dice? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces usted ha encontrado, ha buscado, querer buscar a Dios y no lo ha encontrado? Déjeme decirle que aunque Dios es omnisciente y Él está en todo lugar, Él no se manifiesta en todo lugar. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Jacob se encontró con Dios en Betel, y Betel tipifica entonces aquí que es el lugar de la presencia de Dios. Recuerda, hermanos, aquí en el versículo número 12 de Génesis 28, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba ¿en dónde? En el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Allí Jacob vio en una visión una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Es en Betel donde Dios se manifiesta. Es en Betel donde es el lugar de la presencia de Dios. En su angustia Jacob encontró a Dios en Betel y él aprendió a orar. Él aprendió a orar, hermanos. Muchas veces cuando estamos en angustia, muchas veces Dios nos ha dicho oren, oren, y no queremos orar, pero es en la angustia donde oramos a la fuerza. Jacob aprendió a orar. Hermano, Betel significa el lugar de la presencia de Dios, el lugar de la oración. Si hay un lugar, un taller para aprender a orar, es en medio de la angustia. En medio de la angustia usted no va a orar porque alguien le dijo. En medio de la angustia usted y yo vamos a orar porque no hay nada más que hacer. Y es allí donde aprendemos. Jacob encontró a Dios. Jacob aprendió a orar. Jacob aprendió a buscar la presencia de Dios en Betel. Mire qué más sucedió en Betel. Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, mire lo que dice, el diezmo apartaré para ti. Mire, la primera mención, hermanos, o una de las primeras menciones que aparece con respecto al diezmo es aquí. Hermano, está antes de la ley.
Jacob en medio de la angustia, hermano, a Jacob lo iban a matar. Muchas personas hoy están muriendo de coronavirus, están muriendo de otras enfermedades. Hermano, yo pienso que en este momento es cuando es propicio para que usted se comprometa con Dios, para que usted busque a Dios en oración. Pero no solamente eso, Jacob aprendió a diezmar en medio de la angustia. Recuerda, hermanos, yo no sé, pero yo aprendí a diezmar en medio de la angustia. Fue allí, hermanos. Betel tipifica no solamente el lugar de la presencia de Dios, sino el lugar del compromiso. Fue el lugar, hermano, cuando su familia, cuando todo estaba mal, hermano, cuando su situación económica estaba terrible, y usted en una conferencia o usted empezó a leer la Biblia y se dio cuenta que más bienaventurado es dar que recibir. Se dio cuenta, hermanos, que es una bendición participar en la razón de dar para la obra misionera. Que usted estaba acostumbrado a que todo el mundo le diera, pero ahora usted aprendió a dar. Jacob aprendió a dar. Hermano, él había engañado a su hermano. Él había aprendido a quitar, a robar. Le robó, le quitó la primogenitura con engaño, y todo lo demás recibió la bendición de su padre. Y sabe, hermanos, aquí no solamente él había aprendido en el mundo, en el pecado, por decirlo así, a robar, a quitar, a aprovecharse, a pedir. Ahora dijo: ¿sabe qué, Señor? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Para quién? Para ti. Recuerda, hermanos, es en este momento donde usted, cuando usted se encontró con el Señor, ¿recuerda? Que usted aprendió a dar, aprendió a ser fiel a Dios, a los misioneros. Pero no solamente ocurrió eso. Miren lo que dice Génesis 28, 17. Dice Génesis 28, 17. ¿Y tuvo qué? ¿Qué dice la Biblia? Lea la Biblia, por favor. Tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Allí, cuando Jacob se encuentra con Dios, él aprendió allí en Betel que era el lugar de la oración. Él aprendió que era el lugar del compromiso, de los diezmos, de las ofrendas. Pero número 3, él aprendió allí el temor de Dios. Él tuvo miedo. Yo no sé si fue la primera vez. Él tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó Betel aquel lugar que era conocido como Luz. Él tuvo temor. Él empezó a entrar en un camino del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es en medio de la angustia cuando usted empezó a temer a Dios. Cuando uno teme a Dios, hermanos, uno le da miedo pecar contra Dios. No por miedo al infierno, no, porque ya no vamos allá si somos salvos. Es porque tenemos un temor, una reverencia, un respeto hacia nuestro Dios. Qué bueno que en medio de angustia aprendimos el temor de Dios. Que ya miramos a una mujer mal vestida y ya nos da temor de mirarla. Que si ofendemos a alguien, ya vamos a estar preocupados de poder arreglar la situación, y vamos a tener temor de Dios en nuestro corazón. Que usted ya no le va a responder feo a su esposo, a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temor a Dios. El temor de Dios nos lleva a no caer en constantes pecados. El temor de Dios nos lleva a no ofender a Dios. ¿Cuánto necesitamos el temor a Dios? Jacob aprendió el temor de Dios en Betel. ¿Y sabe qué más sucedió en Betel? Mire, en Génesis capítulo 12, versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 12, 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente. ¿De dónde? De Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham, hermanos, luego de que Dios le llama para salir de su tierra y de su parentela, y iba en su viaje y pasó de allí y llegó, ¿sabe a dónde? Llegó a Betel. Y fue en Betel donde él levantó un altar de sacrificio. Los judíos acostumbraban levantar altares para agradecer las bendiciones recibidas de parte de Dios. ¿Sabe, hermanos, que aquí Abraham encontró que Betel era el lugar del agradecimiento? ¿Sabe, hermanos, que cuando estábamos en angustia y nos encontramos con Dios, aprendimos a ser agradecidos? Gracias a Dios por lo que viene, por lo que no viene, por la salud, también por la enfermedad. Gracias a Dios cuando hay comida abundante, y gracias a Dios cuando no hay comida, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es ser agradecidos. Ahí aprendimos a ser agradecidos.
Muchas veces ustedes no son agradecidos con Dios. Por eso Dios permite una angustia. Y en medio de esa angustia es que hacemos compromisos con Dios a ser agradecidos. Miren qué más sucedió en Betel. Primer libro de Samuel, capítulo número 7. Primer libro de Samuel. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 7, 16. Leemos la Biblia. Dice, y todos los días iba y daba vuelta, ¿a dónde? Lean conmigo la Biblia. A Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Samuel era un juez de Israel. Y Samuel, hermanos, él juzgó, a Israel en este lugar llamado Betel. Ahora, miren lo que sucedía aquí. Capítulo 17. Dice, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ahora busquen el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo 3. Dice, y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3. Dice, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios. ¿En dónde? Lea la Biblia, hermano. ¿A dónde, hermanos? A Betel, hermanos. Llevando, dice, que suben a Dios en Betel. Estamos en primer libro de Samuel 10:3. Dice, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Allí también, hermanos, se ofrecían sacrificios. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que por las misericordias están ofreciendo sacrificios en un altar. Este Samuel juzgó desde allí, y él en Betel, y él allí en Betel, lo que él hizo fue ministrar, hermanos, lo que él hacía. Él empezó a operar su ministerio allí. Fue allí donde se ofrecieron sacrificios. Fue allí donde, en ese lugar, hermanos, era el lugar de la consagración. Era el lugar donde ofrecían sacrificios. Usted y yo, hermanos, cuando conocemos a Dios por primera vez, es donde nos comprometemos a servirle. Es el altar de las decisiones. Es donde alguna vez tomamos la decisión, hermano, allí en Betel, de servirle a Dios. Cuando usted fue llamado de tiempo completo, hermano, en un tiempo de angustia, en un tiempo de circunstancias difíciles, allí fue en Betel donde usted y yo nos comprometimos a ofrecer nuestra vida en sacrificio para servir al Dios vivo y verdadero. Qué bendición, hermanos, es Betel. Allí se encontraba Jacob, hermano, en Betel, haciendo compromisos. Él allí aprendió a orar, pero ¿en qué circunstancia estaba él? En sufrimiento. Él estaba en angustia. Él allí no solamente aprendió a orar, aprendió a dar sus diezmos en lugar del compromiso. Él allí aprendió el temor de Dios. Él allí aprendió a ser un hombre agradecido. Pero ¿sabe? Principalmente, ¿por qué fue movido? Por la circunstancia. Porque él quería que Dios le quitara ese problema. Porque Jacob quería que Dios le ayudara a salir de ese problema con su hermano Esaú. Por eso él se comprometió. Por eso él hizo esos compromisos con el Señor allí en Betel, porque allí se encontró con Dios, allí él fue salvo, allí él aprendió la vida cristiana, porque estaba con miedo. Y llega el momento que tanto esperaba, enfrentarse con su problema. Lo que impulsó a Jacob a buscar a Dios, a encontrar a Dios en Betel, llegó el momento. Génesis capítulo 33 dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía ¿quién? ¿Están conmigo, hermanos? Génesis 33:1, lea su Biblia, por favor. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que venía ¿quién? Qué miedo, ¿no, hermanos? Usted se puede imaginar a Esaú, a Jacob. Él ya se encontró con el Señor en Betel, le contó, dijo, Señor, ayúdame, líbrame, prospérame. No, mire, Señor, si tú me ayudas, Señor, yo voy a orar. Si tú me ayudas, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a estar en Betel, en tu casa. Señor, si tú me ayudas, yo voy a dar los diezmos de todo. Fue lo que él dijo. Señor, si tú me ayudas, voy a estar agradecido. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a servirte, voy a ofrecer sacrificios. Y aquí se encontraba. ¿Qué cree que Dios le iba a contestar o no? Ahí se encontró con Esaú, y Esaú no venía solo. Mire,
venía listo, venía con 400 hombres con él. Entonces Jacob empezó a, yo no sé, a angustiarse. Dice, y repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea, a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y pasó delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces. Qué miedo tenía este hombre, ¿no? Ahí sí nos humillamos. Hasta que llegó a su hermano. Ay, ahí llegó el problema. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó. ¿Usted se puede imaginar ese momento? Yo creo que Jacob estaba impresionado. Señor, de verdad, tú siempre respondes. Hermano, Dios siempre responde. Dios siempre responde, gloria a Dios. Y dice, hermano, yo pienso que Jacob, en medio de todo lo que caminó con Dios, aprendió allí en Betel. Hermano, naturalmente Jacob estaba dudando, ¿sí o no? Es normal. ¿Será que Dios sí me responde? ¿Será que Dios sí me provee? ¿Será que Dios sí Dios me sana? ¿Será que Dios sí me da trabajo? Haga compromisos con Dios, hermano, y se lo aseguro que por la autoridad de este libro, Dios va a bendecir. Dios es un Dios bueno. Yo creo que Jacob estaba pensando, yo creo que este va a sacar la espada y me va a matar. Y en lugar de sacar la espada, la abrazó. ¿Quién hace eso sino solamente Dios? Y se echó sobre su cuello, le besó. ¿Y qué dice? Y lloraron, versículo 5. Lean la Biblia, Génesis 33:5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. Dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas de ellas y sus niños, se inclinaron. Vino Lea con sus niños, se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Hermano, en medio de esta circunstancia, toda la familia debemos buscar a Dios, hermano. Toda la familia. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Yo me acuerdo y trae a mi mente Proverbios 3. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero a través de los compromisos que Jacob hizo con Dios, él halló gracia delante de Dios. Y mire, halló gracia delante de su hermano también, que lo iba a matar. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Claro, estaba tan desesperado, porque con tanto favor me has recibido. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, Jacob era bien inteligente, dijo, ay, mi señor, ¿sabe que los niños son tiernos? Y yo tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pero pase ahora mi señor adelante. Como quien dice, ay, qué bueno, siga, que ya Dios me arregló. Ya en su mente yo creo, ya usted no me va a matar. Siga adelantico, y yo me iré poco a poco al paso del ganado. Él todavía tenía miedo, ¿no? Y de mí, y dice, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Gloria a Dios, hermano. Cuando usted y yo buscamos a Dios, Dios siempre nos va a responder. Mire, muchos conocimos a Dios en medio de angustia, pero hermanos, hasta ahí no es el mensaje. El mensaje empieza a continuación. Miren lo que sucedió. Miren lo que dice el versículo número 15. La tragedia, y este es el centro de mi mensaje. Génesis 33:15. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue ¿a dónde? A Sucot. Y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó, ¿qué dice? Sano y salvo a la ciudad de Siquem. Claro, él ya encontró lo que estaba buscando. Dios lo salvó y dice que llegó sano y salvo. ¿Sabe, hermanos, que nuestro Dios es un Dios que salva? Mi Dios es el Salvador. Él no quiere que usted se pierda, sino que todo proceda del arrepentimiento. Él quiere que usted sea salvo. ¿Sabe por qué Dios permitió esta pandemia? Porque si no es por esta pandemia, usted no llega a Betel. Si no es por esta pandemia, usted no llega al Señor. Ahora, Dios quiere que usted hoy sea sano y salvo.
Dios quiere que, hablando de sanidad, de salvación, de la regeneración, de que usted se encuentre hoy con Dios, se arrepienta de sus pecados y le pida a Cristo que le salve. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Usted quiere entrar hoy sano? ¿Usted quiere entrar hoy salvo? Hoy tiene que arrepentirse y creer en Cristo. Así como Jacob se comprometió con Dios, allí se encontró con Dios en Betel. Usted también hoy puede encontrarse con Dios en Betel. Ahora, hermano, ¿recuerda cuando usted por primera vez se encontró con Dios? El día que fue salvo, ¿recuerda? ¿Recuerda ese momento tan maravilloso? Y usted andaba en ese primer amor y usted leía su Biblia. Hermano, Jacob se encontró con Dios. Y Jacob, hermano, como todos nosotros también, una vez que encontró lo que había buscado, se empezó a olvidar de Dios. Mire lo que dice aquí. Versículo número 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. En esta dice que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y no solamente hizo eso, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor para padre de Siquem por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es el Dios de Israel. Mire, cuando Jacob, dice la Biblia, llegó sano y salvo, él se olvidó de aquel lugar. ¿Recuerda cómo se llamaba ese lugar? Se olvidó de Betel. Se olvidó de la casa de Dios. Se olvidó de congregarse. Sí, como muchos fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos limpiados. Dios nos ayudó a recuperar nuestro hogar. Dios nos ayudó a recuperar nuestra salud. Dios nos ayudó porque Dios es bueno. Dios nos ayudó a tener un trabajo, a tener una estabilidad económica. Y una vez que estábamos bien, nos olvidamos de Betel, nos olvidamos de la casa de Dios, nos olvidamos de dar diezmos y ofrendas. Ya nos olvidamos, hermanos queridos, del lugar de la presencia de Dios, el lugar de Betel. Nos olvidamos de ser agradecidos. Se nos olvidó que Dios nos llamó al ministerio. Se nos olvidó que Dios nos llamó a ser pastores. Se nos olvidó que fuimos llamados a ser, que ustedes fueron llamadas a ser esposas de misioneros. Y hoy están en una actitud horrible. No quieren servir a Dios, no quieren nada con Dios. Pero sabe, hermanos, que usted se descendió a este lugar llamado Siquem. Y en Siquem, mira, así como en Betel ocurrieron cosas de bendición, cosas maravillosas, pero usted se apartó de Betel y se fue a Siquem. En Siquem, al contrario, van a ocurrir cosas terribles. Dice Génesis 34, versículo 1. Y fue en Siquem, él descendió a Siquem. Y dice, salió Dina, la hija de Lea, el cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y lo tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. ¿Sabe, hermanos? Jacob fue sano y salvo. Jacob fue guardado de que su hermano lo matara. Jacob fue bendecido por Dios. Él aprendió los compromisos, pero luego se olvidó de Betel y se deslizó a Siquem. Y en Siquem ocurren desgracias. Hermanos, el Siquem tipifica el lugar donde se olvidan los compromisos con el Señor. Siquem tipifica estar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, ocurren tragedias. Lo primero que le sucede a Jacob es que su hija es violada. Su hija es deshonrada. Mire, cada vez que un hombre, que una mujer se aleja de la voluntad de Dios, su familia empieza a sufrir. Qué bueno que está este virus, esta pandemia, porque fue en esta pandemia donde muchos se dieron cuenta que no estaban en Betel,
que muchos cristianos, que muchas iglesias, que muchos pastores se encontraban en Siquem, en el mundo, sin compromiso, sin oración, sin leer la Biblia, sin dar ofrendas, sin apoyar la obra misionera. Y así los encontró la pandemia y los está sacudiendo y los está destruyendo. Estar en Siquem, hermano, dejar de orar, dejar de amar la casa de Dios, dejar de ser agradecido, de olvidar el ministerio, el llamamiento, dejar de ganar almas, de cumplir la gran comisión. Hermano, es lo que hace que su familia sea destruida. No solamente su hija fue violada, sus hermanos, los hermanos de Dina agarraron odio, deseo de venganza, y fueron y los circuncidaron a todos ellos, los engañaron. Recuerde, hermanos, que todo lo que uno siembra eso ciega. Y así como Jacob fue engañador, sus hijos también, Simón y Leví, también engañaron a todos los de Siquem, los circuncidaron. Y miren lo que dice el versículo 24 de Génesis 34. Obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón cuando salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de ¿quién? De Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y que dice, y mataron a todo varón. No solamente Jacob se olvidó por causa de olvidarse, hermanos, de Betel y deslizarse de Siquem. Número uno, su hija fue violada, y número dos, sus hijos se volvieron asesinos. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted, cristiano, después de la crisis? ¿Va a seguir usted en Betel? ¿Va a seguir en Siquem? ¿O se va a levantar y va a permanecer en Betel? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Mire, estar en Siquem, estar fuera de la voluntad de Dios, estar con esa vida apática, hermano, va a destruir su familia. Mire, su hija fue violada. Dios guarde sus hijas, pero por causa de su pecado, de su desobediencia, sus hijos están siendo destruidos. Porque usted no permanece en el altar del compromiso, usted no permanece en Betel, usted permanece en Siquem. No solamente su hija fue violada, número dos, sus hijos fueron asesinos. Miren número 3, versículo 26. Y a Hamor y a Siquem, sus hijos lo mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y mire, y saquearon la ciudad por cuanto había amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus hijos y sus mujeres. Y miren lo que dice, y robaron todo lo que habían en su casa. Su hija fue violada, sus hijos se volvieron delincuentes, asesinos, malandros y ladrones. Mire, ¿y todo por qué? Porque un hombre se olvidó de Betel. Un varón de Dios dejó su compromiso. Ya no hacían altar familiar, ya no están orando. Pero gracias a Dios por la pandemia, algunos han vuelto a orar, algunos han vuelto a leer la Biblia, algunos han vuelto a preocuparse por las cosas de Dios. Y si es la voluntad de Dios que haya bendición en medio de esta pandemia, entonces que Dios no quite la pandemia, para que muchos más se arrepientan. Y usted que todavía sigue con su corazón duro y piensa que eso no le va a llegar, mire, usted no se preocupa hasta que esa pandemia toque a uno de sus familiares. Dios lo guarde. Pero lo que Dios quiere es que usted hoy no permanezca en Siquem, sino que usted venga a Dios, a Betel, a casa de Dios. Mire qué más sucedió en la familia de este hombre. Génesis 35, versículo 2. Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mira hasta dónde llegó. Un hombre que había conocido a Dios, un hombre que había venido a Betel, a la casa de Dios, un hombre que había aprendido a orar, a ser agradecido, a ofrecer sacrificios, un hombre que servía a Dios. Sus hijos en la idolatría, hermano. Hay hombres aquí que me escuchan que tenían compromiso con Dios y que venían su familia, y ahora sus hijos
en el mundo. Hijos, sus hijos perdidos, sus hijos adorando imágenes, siguiendo figuras, dioses, ídolos del fútbol, de la música mundana. ¿Sabe por qué fue, hermano? Porque usted se salió de Betel. Usted se salió de allí. Fueron destruidos. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que en medio de esta situación, hermano, usted quiere echarle la culpa a otros. Miren lo que hizo Jacob, Génesis 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Sabe? Problemas familiares. Él estaba echando la culpa a sus hijos. Él estaba en esa situación. Pero ¿sabe, hermano? El problema no era Simeón. El problema no fue Leví. Ni siquiera fue Siquén, el que violó a su hija. El problema fue que él se salió de la protección de Dios. Él se salió de Betel. Él se salió de este lugar de compromiso. Él se salió donde Dios ha prometido: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted ha estudiado la Biblia, Dios no ha prometido protección individual. Él ha prometido una protección en grupo. Él ha prometido proteger su iglesia, no a un individuo. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no contra una persona. Cuando usted se sale de Betel, que es casa de Dios, cuando usted se sale de la voluntad de Dios y empieza a coquetear con el pecado, a dejar de orar, a dejar de leer la Biblia, con un día que usted deje de orar, con un día que usted deje de leer la Biblia, ya va a estar descendiendo a Siquem. Pero sabe, hermanos, cuando un varón se aleja de Betel, su familia es afectada. Por eso vemos a nuestra familia sin compromiso con el Señor aquí en la iglesia, metidos en idolatría. ¿Y sabe qué es lo peor? Que algunos piensan que está bien. Jacob pensó que estaba bien. Mire, Génesis 33, 19. Dice que llegó a Siquem y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Sabe? Estaba tan engañado, hermano, que él pensaba que él había hecho un altar allí en Siquem y pensaba que Dios se lo iba a recibir. Hermano, el altar no se hace donde uno quiere. El altar se debe hacer en Betel. Estamos en esta circunstancia, hermano, pero va a llegar el momento que nos volvamos a congregar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a seguir quedando en la casa? El altar no se hace, hermano, donde usted quiera. El altar se hace aquí en Betel, en la casa de Dios. Yo animo a los que ya pueden venir a la iglesia. Hermano, vengan, congréguense en Betel. ¿Qué va a hacer cuando todo esto pase? Hermano, tenemos que venir a Betel. Algunos dicen: no, yo no necesito estar en la iglesia, yo no necesito ser pastoreado, yo en mi casa leo la Biblia, escucho la emisora. No, hermanos, Jacob estaba engañado, erigió un altar allí, pero ese altar que Dios no se lo aceptó. Hermano, ese altar no es el que usted quiera hacer, es donde Dios manda. Él levantó un altar en Siquem, pero en Siquem no le fue bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurra todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después de toda esta pandemia, fue lo que Dios le dijo a Jacob, Génesis 35:1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando acabe esta crisis? ¿Qué hay que hacer? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. No solamente cuando acabe esto, hoy mismo tenemos que hacerlo. Yo no sé dónde está su vida. Si su vida, espiritualmente hablando, está en Siquem, porque si está en Siquem, ya no volvió a orar, ya no volvió a leer, ya no volvió a servirle a Dios, se le olvidó el ministerio, dejó tirada su ruta, dejó tirada su clase de escuela dominical, abandonó a sus niños, no los volvió ni a llamar. Si usted dejó todo eso, eso quiere decir que usted está en Siquem y no está en Betel, y está listo para que reciba un trato de parte de Dios. Ahora, pero Dios en su misericordia, así como le dijo a Jacob: sube a Betel, Dios le dice a usted: suba a Betel. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de oportunidades. Dice: haz allí un altar, mire, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Primero que todo, hermano, tenemos que hacer compromisos con Dios, porque es un mandato. Dios le dijo a Jacob: levántate, es un mandato. Y número 2,
Dice, quédate allí. Acuérdese, Dios le dice a Jacob, acuérdese, quédese allí. Porque si usted no se queda allí, acuérdese lo que le pasó a su hija. Acuérdese lo que le pasó a Dina, acuérdese lo que le pasó a Simón, a Leví, a Simeón, a Leví. Acuérdese lo que pasó con su casa. Acuérdese de todo esto para que usted se mantenga allí en Betel. Y número 3, hagamos un altar de renovación. Dice ahí en el versículo número 2, y haga un altar. Haga un altar, dice, en el lugar que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Número 1, levántese hoy y suba a Betel. Número 2, acuérdese de no salir de allí. Número 3, haga un altar de compromiso. Y número 4, nunca se le olvide de dónde lo sacó el Señor. Al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, ¿qué? Esaú. No se le olvide de dónde Dios lo sacó. No se olvide que Dios le respondió su oración. No se olvide para que no salga de allí. ¿Sabe, hermanos? Hoy tenemos que tomar decisiones, especialmente los varones tomando liderazgo en su lugar. Y si usted se encuentra en este lugar llamado Siquem, su familia va a sufrir. ¿Sabe, hermanos? Me fascina Betel, porque Betel es un lugar precioso. ¿Sabe qué hizo Jacob? Mira lo que dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3. Es lo que tenemos que hacer hoy, usted y yo. Levantémonos y subamos ¿a dónde? A Betel. Y dice, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Se siente vacío? ¿Se siente seco? ¿Se siente frío espiritualmente? ¿Se siente como que el techo está cerrado a sus oraciones? ¿Se siente en angustia? ¿Se siente en una desesperación? ¿Se siente que no siente paz? Hoy es el día que usted se levante juntamente con su familia. ¿Su familia está destruida? Es hoy que usted principalmente, no importa que los demás no quieran, usted tome la decisión. Levántese y súbase a Betel. ¿Sabe por qué? Porque en Betel es un lugar de restauración. Génesis 35:7 dice, Génesis 35:7, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dice el versículo número 9, y apareció, ¿qué dice? Otra vez. ¿Usted quiere estar como otra vez antes, con esa pasión por la Biblia, por la oración? Hoy es el día de su restauración. Hoy es el día que usted se levante y suba a Betel y se comprometa. Hermano, no podemos volver a como éramos antes, no. Tenemos que volver a hacer algo mejor para nuestro Dios. Tenemos que volver a congregarnos. Tenemos que volver a usar las rutas, a usar los camiones, los buses, hermano, y traer gente. Tenemos que volver, hermanos. Otra vez dice, y apareció otra vez Dios a Jacob cuando huía vuelto de Parán Aram y le bendijo. ¿Sabe, hermanos? Él quiere volver a bendecirle. Dice, apareció otra vez y le bendijo. ¿Usted quiere que Dios le vuelva a bendecir? ¿Usted quiere que Dios vuelva a bendecir a sus hijos, su familia? Que haya esa unidad familiar como antes. Ahora, si usted nunca la ha tenido, hoy puede ser el día. Y le bendijo. Génesis 35:13. Es el lugar de la restauración, Betel. Y se fue de él Dios al lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Volvió él al mismo lugar. Volvió a Betel, volvió a orar, volvió a ser agradecido, volvió a dar sus diezmos, volvió a dar sus ofrendas, volvió al lugar del temor de Dios, volvió a aquel lugar del agradecimiento. Jacob volvió al lugar de la consagración, volvió al lugar del servicio. ¿Qué de usted, mi hermano? ¿Qué va a hacer en estos momentos? Debe tomar una decisión. Porque si no, cuando llega esta mujer y encontrada en el acto del adulterio
Y el Señor le dice, ni yo le acuso. Y él le dice, ve y no peques más. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Por qué no sacamos un tiempo para orar? Si Dios le ha hablado, mire, doble su rodilla, haga un altar. ¿Hace cuánto que usted no levanta un altar? Aquí en nuestra iglesia hay un altar que todavía le está esperando. Dios le dice a Jacob, venga hermano al altar. Invito hermano por nombre, Diego, venga aquí al altar. Restaure su comunión con Dios. Volvamos a nuestros compromisos. Volvamos a usar el altar. Venga Dios hoy. Venga hermano. Venga Ujier. Volvamos al altar. Volvamos, dice ahí. El Señor le dice a Abraham, a Jacob, ven, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Hace cuánto que usted no hace un altar, hermano? ¿Hace cuánto que usted no dobla sus rodillas? ¿Qué quiere que Dios permita en su vida para que usted se humille nuevamente ante Dios? ¿Qué va a permitir Dios para que usted vuelva a derramar una lágrima con sus ojos quebrantados en la presencia de Dios? Sube a Betel. Suba al lugar de los compromisos. Dígale, Señor, yo he dejado de orar como antes, perdóname. Permíteme volver al lugar de la oración, al lugar de tu presencia. Permíteme, Señor, volver al lugar de mi compromiso contigo. He dejado de dar diezmos y las ofrendas misioneras pensando que es correcto. Pero vuelva hoy a Betel nuevamente, al lugar del compromiso. Señor, he dejado el lugar del temor de Dios. Hoy quiero volverme a Betel, al lugar del temor de Dios, al lugar donde cuán terrible es este lugar, al lugar donde tenemos miedo, temor reverente y respeto a nuestro gran Dios. Es hora, mi hermano, de volver al lugar del agradecimiento, al lugar del sacrificio, al lugar de una vida con una buena actitud, a abandonar las quejas, abandonar de alguna manera nuestras malas actitudes, nuestras malas palabras de quejas, y volver al lugar del agradecimiento. Es hora, mis hermanos queridos, a volver al lugar de la consagración. Al lugar donde usted decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Al lugar de volver a sentir ese gozo de ganar un alma para Cristo. A volver al lugar de las decisiones del ministerio, de renovar su ministerio con los niños. A renovar el ministerio con las rutas. A renovar el ministerio en la cocina, en el aseo. Volver a renovar. Venga hoy a Dios. Que Dios es amplio en perdonar. Señor, bendice la invitación, por favor. Si usted nunca se ha encontrado con Dios, si usted nunca ha experimentado esta vida de bendición, hoy es el día que venga a Betel. Quiero hacer un segundo llamado. Si usted hoy no tiene la seguridad de su salvación, si usted tiene miedo de morir e ir al infierno, hoy puede tener la seguridad de su salvación. He aquí hoy el día de salvación. Póngame mucha atención. Que usted no tiene seguridad de ir al cielo. Lo primero que tiene que hacer es reconocer que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. 2, que la paga del pecado es muerte y que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y la buena noticia, número 3, es que Cristo, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene que hacer usted hoy? Tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. ¿Quiere estar en Betel? ¿Quiere estar en el lugar de bendición? ¿El lugar donde Dios bendijo a Jacob? Repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale a Dios en voz alta, en voz audible. Hable con Dios y dígale a Dios: Dios mío, yo reconozco que soy pecador. Hable con Dios. Merecedor del infierno, pero hoy me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo. Creo que Él murió por mí en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día para darme la vida eterna.
y hoy le recibo, le acepto como mi único Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna y te pido que de hoy en adelante me permitas, juntamente con mi familia, estar en Betel, no salir de allí, tomado de tu mano, orando, leyendo la Biblia y estando en tu casa. Ayúdame, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Mi Dios, bendice tu palabra en el corazón de todos. Señor, te pido que por favor, que tu palabra corra y sea glorificada y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Sella estas palabras en el corazón y remáchala en las mentes de todos los que oyeron. Que tu palabra germine, que no se olvide, que penetre hasta el corazón, abunda en sus pensamientos y les guíes a ser y a tener una nueva vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo. Amén.